Hola, te doy la bienvenida a Pléyades TV, un podcast producido por Vibra University. Porque todo lo que sucede en la vida es una novela llena de drama. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un nuevo episodio con una nueva conversación consciente. El día de hoy traemos a una hermosa mujer que se llama Laura Freidel. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, especialista en Derecho Procesal y magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, también de Medellín, juez 13 laboral del circuito, también de Medellín, y para rematar, galardonada como la mejor juez de Colombia, versión 2023. Muy buenas noches, Laura, me encanta tenerte en el show. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches para todos los Vibra amigos y personas conscientes que están conectadas en este momento para compartir espacios donde vamos a reflexionar sobre la importancia que tiene la espiritualidad en nuestras vidas. Muy contenta de compartir con todos ustedes en la noche de hoy. Bueno, entonces la noche de hoy vamos a hablar de metafísica, energía, espiritualidad, astrología, que es una de las cosas que yo sé que es otra parte que tienes tú, aparte del derecho y eso que está muy enmarcado tu parte profesional, pero tu corazoncito también tiene su parte espiritual. Entonces, para empezar, Laura, te tengo una pregunta. Háblame de ti. ¿Quién eres? Juan y amigos que están al otro lado de la pantalla, pues yo soy una mujer que está en constante evolución, en constante descubrimiento del plan que mi alma tiene para esta existencia terrenal. Pero para darte una respuesta pues, más concreta, menos filosófica, menos Sí. metafísica, más terrenal, pues mi nombre completo es Laura Freidel Betancourt, tengo 41 años, soy de Colombia, soy de Medellín, siempre he vivido en esta hermosa ciudad, soy abogada, desde muy joven mi alma me mostró una vocación por las ciencias sociales y por el derecho. Desde que era una niña prácticamente decidí que quería estudiar derecho. Y he sido una hija muy amada, realmente he sido una hija supremamente amada. Mi familia se compone de mis padres, de 4 gatos y de 2 perros. Soy una mujer completamente intelectual y racional. Me encanta el estudio, me encanta profundizar en los conocimientos, pero no solamente soy eso. No soy solo derecho, no soy solo intelecto, no soy solo mente, soy arte. Soy arte, soy voz, soy Bueno, entonces, cantante. háblame, esa parte está chévere, Laura, porque háblame, porfa, compártenos a todos esa parte artística, porque obviamente la parte del derecho, la abogada que todos conocemos es la Laura profesional, en la parte profesional. Bueno, tú tienes otra parte de ti, tú eres Sol Leo, ¿cierto? Entonces, a los Leos, tú sabes que el Sol Leo le gusta ser artista, le gusta el arte, le gusta la música, le gusta alegrar la vida de los demás. Compártenos un poquito de esa parte artística que tienes de ti. Claro, claro, Juan, con todo el amor, desde que tengo uso de razón, yo soy artista. Mi mamá es música y ella me inculcó desde muy temprana edad el amor por la música. Con la venia de mi madre y también el ejemplo de mi padre, que es un músico empírico. Desde muy pequeña yo estuve en clases de piano, luego mi mamá me enseñó a tocar guitarra, luego aprendí a cantar. Entonces, una parte muy importante de mí es eso, es el arte, la voz y la música dentro pues, de estos diferentes escenarios en lo que es la experimentación musical. Me decidí por la voz, fue realmente el instrumento que más me gustó, con el que más vibro y realmente desde que tengo uso de razón, yo he cantado y realmente el canto no es solamente un escenario de expresión muy lindo que tengo, sino también una herramienta de sanación fundamental. En ese escenario yo estuve hace muchos años, más como 10 o 12 años, tuve una banda, Ok, ¿de qué? canté metal gótico, sí, Metal rock gótico, gótico. metal gótico, sí, porque dentro de este escenario de soy arte, soy voz, soy rock and roll. Ese es el género musical que a mí me ha gustado desde que soy adolescente y pude compartir escenarios muy bonitos con personas en ese gran mundo que es el rock and roll. Sí.
y estuve en una banda de metal gótico. Grabé un CD, di bastantes conciertos por ¿En Colombia. serio? Sí, lo que pasa es que eso es un género musical pues como bastante escaso en Latinoamérica, tiene pocos adeptos. Realmente en Europa y en Estados Unidos es como donde gusta más, pero nosotros aquí en medio de la experimentación y haciendo lo que nuestra alma nos dice que debemos hacer, pues cuando era adolescente y más joven, estuve en esos escenarios, me monté en escenarios y canté, grabé CD, y eso es una etapa muy bonita de mi vida realmente. Bueno, entonces me surge una pregunta. Entonces, está la Laura que es artista y está la Laura que es abogada profesional, ¿cierto? Hubo un momento cuando estabas en ese momento conectada con la música y el arte y yendo a conciertos, haciendo giras, donde tú dijiste, no, me voy a dedicar toda mi vida a ser artista o tenías claro que ese no era el camino a largo plazo. ¿Cómo fue ese momento donde uno tiene que tomar decisiones y uno tiene que inclinarse a cómo va a crecer profesionalmente? ¿Qué pasó ahí? Ese fue un camino que yo tenía claro. Como les he contado, desde que soy una niña yo vibraba y yo decía, yo debo ser una profesional en las ciencias sociales, y dentro de las Ok. que más me gustaba pues estaba el derecho. El tema de la música y de esta expresión artística, yo siempre la he visto como una alternativa, no como en el escenario profesional directo. Yo estudié Derecho y cuando terminé la universidad empecé a trabajar en la rama judicial. Yo siempre he trabajado en esa institución, llevo ya 18 años de servicios. Y entonces yo durante mucho tiempo trabajaba en el Tribunal Superior de Medellín y tenía banda de rock, pero llegó un momento en que la banda se disolvió. La Ah, banda ok. simplemente se disolvió y yo en ese instante también tuve la fortuna que me nombraron juez por primera vez y consideré que era el momento de Sí, dedicarme con mucha seriedad al ejercicio de la función judicial, porque de todas maneras este es un ejercicio que implica unos dotes éticos bastante importantes y dentro de la comunidad pues se exige mucha seriedad en lo que es el juez. Entonces en ese momento de mi vida dije, no, pues vamos a dedicarnos al ejercicio de la función judicial, aprender a administrar justicia, aprender a ser juez, que es un tema bastante complicado en sí. la vida. Y digamos que fueron como los escenarios que la vida misma puso dentro del contexto que me orientaron en ese momento a decir, bueno, llegó el punto final a tu Laura cantante que está en banda y ahora vamos a desarrollarla, Laura O sea, juez. la misma vida naturalmente hizo que las cosas, las circunstancias, los momentos gravitaran a que te enfocaras en tu parte profesional actual. ¿Cómo no? Fue la misma vida que mostró los escenarios para que yo tomara la decisión de manera más bien fácil. Bueno, entonces voy a dar un pequeño contexto. Tú eres una mujer sol Leo, ¿cierto? Ya lo dijimos al principio, pero ese sol tiene una particularidad. Está ubicado en la casa 12, que es la casa de Piscis, la casa espiritual, de la psicología, de la psiquis profunda, de las vidas pasadas, de esa parte espiritual y sensible, de esa mano mágica, esa mano invisible de la Matrix que nos da todo. Entonces, ¿cómo ha sido tu despertar de conciencia? ¿Cómo ha sido tu conexión espiritual? ¿Cómo saltas de banda de rock, saltas a la parte profesional y cómo traes esta casa 2, esta espiritualidad y la empiezas a integrar en ti? Juan, la espiritualidad nació conmigo. Yo desde que tengo pues como un uso de razón, he sentido y he vibrado con este mundo. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de estudiarlo, ni de interiorizar, ni de socializar con personas que estuvieran muy metidas en estos espacios. Mi Ok, mamá me enseñó cuáles eran los signos del zodiaco, ¿cierto? Yo era una niña pequeñita y yo realmente me conecté con esa información. Mi mamá me enseñó lo que era el signo de Leo, cuál era su símbolo, cuál es su representación, y a mí eso me pareció espectacular desde que era una niña muy pequeña. Pero como te digo, pues en mi familia no hay personas que vibren con esta energía o que tuvieran ese conocimiento. Y digamos que mi despertar ya en lo que yo soy hoy, pues se demoró mucho en el tiempo. Digamos que cuando yo tenía más o menos 10 años, como te dije, yo también soy una persona muy intelectual, muy racional. El sí, estudio siempre ha sido parte de mí y es algo que yo intuitivamente busco.
Yo empecé como a investigar en enciclopedias viejas, libros viejos que encontraba por ahí, lo que eran las constelaciones, lo que eran los Ok. signos, la mitología griega, ¿cierto? Me conecté con algunas series de anime que daban en ese momento, como Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, pero yo me conecté desde el punto de vista del significado, ¿cierto? No solamente desde la historia. Me hiciste acordar cuando yo estaba niño, cuando uno veía Caballeros del Zodiaco. Claro, Caballeros del Zodiaco para mí fue lo máximo. Entonces, como eso me generó a mí una curiosidad tan grande, yo empecé a investigar en enciclopedias, como te digo, pues quiénes eran los personajes más relevantes de la mitología griega y empecé en el colegio, ¿cierto? También a conectar con personas que les gustaban estos temas, pero de manera evidentemente muy superficial. Luego, la vida me mostró como otro maestro un camino, y es que cuando yo empecé a trabajar, mi primera jefe es astróloga. Oh, wow, Sí, interesante. sí, sí. Mi primera jefe es astróloga. Y entonces cuando ella me contaba, y ella en la oficina tenía el programa para hacer carta astral, eso me pareció fantástico, eso me pareció fantástico, y ella obviamente creo que miró mi carta astral antes de contratarme, yo no tengo ninguna duda de eso ya, pasó Vamos a ver, bastantes años, este pichoncito abogado, ¿qué quiere? Venga, pues miremos. no tengo ninguna duda que ella hizo eso. Y entonces ella utilizaba la carta astral como un mecanismo de orientación. Y a mí Oh, eso me parecía muy bonito. Pero ella fue como un ejemplo, ¿cierto? Ella fue como un espejo, ella fue como un ejemplo, pero ella no fue una persona que me permitiera conectarme con el conocimiento de o la sea, espiritualidad. ahondar más. Ella simplemente Ujú. sabías que lo decía, lo hablaba esporádicamente por encima, te lo compartía, lo sabías, pero nunca te Sí. enseñó, no profundizó, No, no. no. Nunca me enseñó, no profundizó, ni me dijo yo con quién podía aprender. Ah, ok. Ella sí me leía la carta, cada diciembre no la leía, a mi compañera de trabajo y a mí. Súper, qué interesante. Y, y la primera vez que yo tuve entonces un contacto con una carta astral fue con ella, y entonces uno pues al principio tiene cierto escepticismo. Sí. Y cuando ella llega y me dice unos asuntos absolutamente personales de mi vida, yo dije, wow, esto es impresionante. O sea, ella realmente sabe y sabe lo que está diciendo. Ok. Entonces esa jefe con la que yo trabajé durante muchos años, 6 o 7 años, fue una motivación y fue un espejo y fue un ejemplo. De hecho, yo la quiero mucho, ya es como mi mamá. Y ella no solamente fue un espejo y fue un ejemplo en el tema de la espiritualidad, sino también en el derecho mismo, porque ella me enseñó a lo que es trabajar en la rama judicial, Ella lo te que es pulió. administrar justicia. Sí, pues claro, ella me hizo, porque yo entré a trabajar pues siendo una estudiante que ni siquiera se había graduado, porque yo entré a hacer lo que se llama la práctica de judicatura, que es Ajá. una de las alternativas para obtener el grado de abogado. Entonces, ella fue un gran momento dentro de mi despertar espiritual, pero faltaba, ¿cierto? Faltaba. Entonces, pasaron los años y más o menos en el año 2016 o 2017, cuando yo empecé como a experimentar situaciones muy difíciles de la vida, rupturas sentimentales complicadas, dificultades en expectativas laborales, ¿cierto? Situaciones difíciles O de la sea, vida. estabas más o menos entre los 35 años aproximadamente. Antesito sí, O estaba sea, un poco antes. que ahí es donde empieza lo que tú aprendiste en astrología, que llega el retorno de Saturno a los 28 años, 28, 30, 32, que lo revienta uno, y si uno no hace bien las tareas ahí, eso revienta a los 33, 34, 35, 36, que ahí es Sí, donde viene una crisis existencial importante. importantísima. Estamos hablando de ese momento de mi vida, Ok, de ese momento, más o menos 33, 34 años. Yo empecé también por mi parte a buscar ayuda espiritual. Claro, para ese momento, año 2016, 2017 más o menos, pues había ya en las redes sociales material relevante. ok. Yo me conecté con dos medios de comunicación extranjeros que tratan estos temas. Uno es Mantra FM, que es una emisora argentina muy relevante sobre estos temas. Y el otro es Mindalia.com, que es un canal Ujú. de YouTube español. En ese momento yo me conecté como con estos dos medios de comunicación y empecé a tener importantes escenarios de conexión con estos temas, pero seguía faltando algo. ¿Por qué? Porque obvio, estos son medios de comunicación. ¿Y qué te Entonces, faltaba? me faltaba un método.
Me Ok. faltaba método, porque yo quería aprender sobre la espiritualidad, yo quería Ok. aprenderla, yo quería estudiarla, me faltaba ese método que yo no encontré ni en mi primera jefe, ni en mi mamá cuando me enseñó cuáles eran los signos del zodiaco, ni en la enciclopedia, ni en estos medios de comunicación virtuales. Entonces llegó la vida. Y en el año pasado, en el año 2023, me puso en contacto con una amiga del trabajo. Ella se llama Carolina Montoya, conocida de Vibra. Sí, claro, la conozco súper bien. Súper bien, sí, ella es una colega mía. Y de esas cosas que ella vibró conmigo en algún momento y se enteró que a mí me gustaban estos temas, me dijo, Laura, mira, hay una oferta para un curso de astrología, es de modalidad virtual, ¿a ti te interesaría matricularte conmigo? Yo dije, claro, sí, o sea, no lo pensé dos veces, ¿cierto? Eran esas decisiones que uno sabe que debe estar. Pese a que yo soy una persona de muchísima energía fija, muchísima energía fija, donde los cambios y este tipo de sorpresas pues, para mí son muy O sea, difíciles. la energía fija, uno no se mueve lento, es lento Claro, para tomar las decisiones, lento para cambiar. lentísima. Pero aún con tanta energía fija que tengo, en ese momento yo dije, wow, claro, yo tengo que entrar, sí, sí a todo, como alguien me enseñó alguna vez, sí a todo. Entonces a Caro le dije eso, sí, claro, Caro, sí, claro, decime con quién me contacto, qué debo hacer, cómo debo pagar. Fue algo que francamente no lo pensé dos O sea, veces. fue a través de ella que llegaste aquí a Vibra. Sí, fue a través de ella que llegué a Vibra más o menos en abril o mayo del año 2023. No recuerdo exactamente, y mi conexión con Vibra ha sido fantástica porque ha sido eso que me faltaba. Porque Vibra me ha permitido desde el método inductivo, deductivo, llegar de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, por lo menos, conectarme con el estudio de la espiritualidad. Y que ha sido muy bonito de la experiencia en Vibra. La experiencia en Vibra me ha permitido tener claro que la espiritualidad no se entiende, no se racionaliza, porque como te digo, yo soy intelecto, yo soy razón, me he pasado la vida estudiando, pero cuando me puse ya en contacto con los cursos de Vibra, pude tener claro que si yo le voy a meter a esto racionalidad, mente, método científico, realmente me voy a estrellar. Simplemente tengo que tener claro que es un escenario absolutamente hermoso de la vida, de la existencia, de nuestras experiencias, que no lo vamos a entender, lo vamos a sentir. Ento- Entonces, ese ha sido como el camino. Entonces, ¿por qué crees, Lau, que el trabajo espiritual es importante? El trabajo espiritual es completamente importante porque nosotros somos seres integrales. No podemos creer que somos simplemente un cuerpo físico que desarrolla funciones biológicas básicas como nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿cierto? Y vivir un sinnúmero de situaciones desde el punto de vista biológico y racional en esos cuatro escenarios del cuerpo biológico, sino que nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos un todo que se compone de hermosos pedazos. Y dentro de esos hermosos pedazos que componen ese todo, no está solamente nuestro cuerpo físico, sino que está nuestra alma, nuestro espíritu. Y el entender nuestra integralidad como seres es un escenario que nos permite el trabajo espiritual sin ninguna duda, porque la conexión con la espiritualidad es un mecanismo que plantea cuál es nuestra luz, identificar nuestra luz, conectarnos con nuestra luz, estar conscientes de cuál es nuestra luz, pero también cuál es nuestra oscuridad. Ahí, eso que acabas de decir está muy chévere, porque bueno, muchas personas llegan a la espiritualidad porque tienen esa, desde chiquitos, esa sensación de hay algo más, hay algo más. Eso es un camino. Hay otra gente que llega porque está reventado en la existencia. Entonces, tú llegas, eh,
llegas a Vibra, empiezas a estudiar la astrología, empiezas a conectar con el método, la profundización de la psiquis, la familia, el árbol genealógico, el karma, el dharma, el futuro, el presente, la programación, la mini matrix y todo esto que se aprende ahí. Entonces, qué ha cambiado, Laura? ¿Qué pasó en la Laura antes de empezar a profundizar en este tema? Porque la gente ve muchas veces la astrología como, no, los astros se mueven y eso, pero yo personalmente lo veo como es un proceso de transformación personal y entendiendo que hay un mapa que está programado en nosotros, que ahí viene la carga generacional familiar, ahí vienen los pros, los contras, las automatizaciones que tenemos nosotros. ¿Qué cambió? O sea, ¿cuál fue el antes y el después de tú empezar a integrar esa información que tanto estabas buscando? Los cambios se han dado de manera lenta dentro del escenario de mi energía física y evidentemente los cambios no solamente se han materializado en ayer y hoy, sino también en una perspectiva futura. ¿Qué es Por lo que ejemplo, yo más dale. relevante considero? Primero, que la conexión espiritual y el método que Vibra nos ha permitido conocer ha sido fundamental para tener conciencia de cuál es mi avatar y cuál es el plan que mi alma tiene para esta existencia. ¿Cómo ser consciente de ello? Pues conectándose con la carta, entendiendo las energías que eso representa y cuáles son los aspectos lumínicos y los aspectos oscuros. En Vibra tuvimos la oportunidad de aprender fundamentos de astrología, donde identificamos nuestras luces y cuáles son los caminos que debemos seguir y por qué razones en algunos momentos de la vida nos desconectamos de esos caminos, pero cómo debemos seguir en ese mismo escenario, en esa misma línea. Y obviamente nuestras oscuridades. Hemos tenido hasta el momento 3 especializaciones, una en curso, donde nos han mostrado con una realidad que no ha sido sencilla, cuáles son los puntos de nuestra oscuridad. Y sin ninguna duda, todo ese trabajo espiritual ha generado un cambio fundamental y es generar humildad en nuestro corazón. Porque a partir de la humildad de nuestro corazón, nosotros tenemos la posibilidad de entender y conectarnos con todos los consejos que el trabajo espiritual genera en cada uno de nosotros. Porque la conexión espiritual, el despertar espiritual, este tipo de escenarios no son fáciles. Este tipo de escenarios generan retos muy grandes en nosotros mismos. Entonces, sin ninguna duda, la Laura de hoy respecto de la Laura de hace 2 años o 3 años es una Laura más humilde, es una Laura más consciente, es una Laura que ha desarrollado amor por su avatar y que está en el proceso de conocimiento de cuáles son los puntos lumínicos y oscuros. ¿Y tenías alguna parte, por ejemplo, porque esto pasa mucho, lo que te voy a explicar, que las personas rechazamos partes de nosotros que realmente son nuestro potencial? No sé si de pronto antes rechazabas una parte de ti y que cuando empiezas a descubrir cuál es tu mini matrix, tu avatar, dices, esta parte que rechaza de mí es tan importante que ahora la voy a empezar a aceptar y amar y la voy a empezar a aplicar en la vida real. No sé si eso también te pasó a ti. Claro, claro que me pasó. Recuerden que dentro de esta conversación yo les conté que yo soy voz, música y soy rock and roll. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás en ese medio del rock and roll, en una sociedad como la colombiana y como la de Medellín, que es una sociedad tan conservadora, hay muchísimos prejuicios al respecto. Muchas personas creen que el estar en este mundo, en cantar rock and roll, en ir a giras de metal, es que tú eres satánico, o que eres drogadicto, o que vas por el mal camino. Pues Juan y televidentes, pues les digo aquí, jamás he probado las drogas, no sé lo que es eso, nunca me he interesado, nunca he estado por el mal camino, jamás he profesado ese tipo de religiones, ¿cierto? O sea, son prejuicios de las personas que son difíciles. Y por eso cuando hablábamos en ese momento de la vida, cuando la banda se disuelve y me da la oportunidad de ser juez, yo rechacé esa parte de mí.
Yo rechacé la Laura cantante, la Laura que se montaba a los escenarios y que grababa CD. Yo dije, no, 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 esta Laura la vamos a tener que apagar un ratico. Y un ratico son 10 años, 11 años, ¿cierto? Esa parte de mí la rechacé por desarrollar una Laura más corporativa, una Laura más racional. Entonces te hago una pregunta. Mira, en el curso de astrología, tú viste que cuando uno rechaza el sol, una de las razones por las cuales nosotros nos podemos deprimir es porque rechazamos el sol. Es, por ejemplo, alguien que nos está escuchando en este momento puede ser sol Géminis. Y si el sol Géminis no habla, se va a deprimir. Si no comunican, se va a deprimir. Si el sol Cáncer no disfruta de su hogar, no disfruta de la cocina, se va a deprimir en algún punto, porque está negando la esencia. Entonces, mi pregunta va hacia lo siguiente. Imagínate, tú eres sol Leo, ¿cierto? Que le gusta la alegría, la música y el arte, y lo rechazas. ¿Qué Sí, pasó con tu sol ahí? eso es una gran incoherencia. Es una completa incoherencia que vine a darme cuenta realmente con el trabajo y el método de Vibra. Rechazar el Leo no es una opción para mi avatar, para el plan de mi alma. Yo además de ser sol Leo, tengo ascendente Leo. Ascendente Leo. Yo tengo una carga leónica muy relevante y yo definitivamente no puedo apagar eso. Entonces, en su momento yo apagué la Laura cantante rockera, pero no puedo apagar la Laura leona. Yo he sido una Laura leona absoluta y siempre ha sido así. Y amo la energía del león. Honestamente, la energía del león a mí me genera vida, me genera alegría, me genera ganas de despertarme cada día. Entonces, no se puede rechazar la energía de tu sol, sin ninguna duda. Rechazar la energía de tu sol realmente te genera un camino que no es el adecuado. Pero es que, Juan, además de haber rechazado la Laura, bueno, que se montaba a los escenarios, yo también en algún momento rechacé la Laura espiritual, ¿sí? Porque, y tu sol está en casa 12, que es claro, espiritual. ¿cómo no? Yo estaba rechazando el plan de mi alma. Y eso es una situación que inconscientemente se generó en algún momento de la vida porque a mí me interesó entrar en el mundo corporativo. Y bueno, entré en el mundo corporativo y realmente me he conectado con mucho amor a la rama judicial. Yo amo la rama judicial. Yo soy lo que soy hoy por esa institución. El administrar justicia a mí me genera una gran motivación, me genera una gran alegría. Entonces, lo que creo es que nosotros no debemos rechazar parte de nosotros mismos, sino que debemos integrarlo. Integrar lo que somos a los escenarios que la vida nos pone. ¿Cómo integro yo el Leo en el trabajo corporativo de la rama judicial? Claro, con alegría, con optimismo, con positivismo y con seguridad de lo que yo soy, ¿cierto? Con seguridad de lo que yo soy como juez, sin ninguna duda. Y cuando yo he integrado todos esos puntos, la vida me ha permitido grandes escenarios, hermosos escenarios. Que Leo son los escenarios. Claro, claro. Entonces, ser consciente de lo que tu carta tiene, de cuál es tu luz y de cómo puedes manejar tu oscuridad con mayor amor, sin miedo, sino enfrentando tu oscuridad con amor, con ayuda de tu luz, sin ninguna duda, ha permitido tener escenarios mejores en el aspecto de la vida, sin desconocer que somos una integralidad. ¿A mí qué me pasó? Empecé en unos momentos de la vida a rechazar la Laura leónica, a rechazar la Laura espiritual. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Ay, Juan, eso pudo ser 5 o 6 años aproximadamente, donde yo me concentré única y exclusivamente a trabajar. Única y exclusivamente a trabajar. Sin disfrutar, sin alegría, sin arte, sin música, alegría, sin nada. arte, sin espiritualidad, sin amigos, sin nada, encerrada en un juzgado solamente haciendo eso. Y claro, colapsé. ¿Qué te pasó? Tuve un momento de crisis bastante complicado que coincidió con la pandemia. En ese momento a mí me dio un terror reverencial la pandemia, pues yo lógicamente estaba inmersa en el contexto de los medios de comunicación y el ciudadano del común que se dejó influenciar de todos esos mensajes negativos que en la época de la pandemia se socializaron masivamente. Sí, claro. Y en ese momento a mí se me derrumbaron muchas cosas porque la pandemia implicó que nuestro método de trabajo que conocíamos se acabó.
Se acabó. Porque nosotros en la rama judicial trabajábamos de manera presencial, con expedientes físicos, haciendo audiencias en salas de audiencias presenciales, y evidentemente llegó la pandemia y nosotros no estábamos preparados para enfrentar una metodología de trabajo virtual como hoy existe. Entonces, ese entorno conocido se derrumbó y como recordemos, yo tengo tantísima energía fija, a mí se me dificultó muchísimo El procesar cambio. el cambio, ¿cierto? Procesar el cambio. Entonces, ¿qué nos dijo la rama judicial? No, señores, aquí no se puede venir a trabajar todo el mundo para su casa. Y miremos a ver qué vamos a hacer. Miremos a ver qué vamos a hacer. Es que estuvimos más o menos 2, 3 meses sin tramitar procesos, sino lo urgente, que son acciones de tutela, pues que son acciones que tienen relación con derechos fundamentales y que no se pueden suspender en ningún momento. Ujú. Pero el grueso de nuestro trabajo, que es resolver casos, no lo podíamos hacer. Entonces eso a mí me generó grandes volúmenes de preocupación, de pensar qué vamos a hacer, yo qué voy a hacer con estos usuarios, ¿cierto? Los usuarios, como yo trabajo en el área de derecho del trabajo El y de la trabajo. seguridad social, son personas que necesitan su salario para allá, su pensión para allá. Si no tienen esa respuesta del Estado, pues simplemente no comen, ¿cierto? Es una situación que socialmente es muy dura, que me generaba mucha empatía y mucho dolor y mucha impotencia, como no poder estar al margen, pues no poder estar enfrente del barco, ¿cierto? Ok. Sino estar en un escenario pues de al margen de esperar qué va a pasar. Entonces esa situación laboral tan incierta, además del miedo de la pandemia, además que yo pues vivo con mis padres y son personas adultos mayores, pues a mí me generaba mucho miedo que ellos pudieran contagiarse, pudieran fallecer. Realmente eso en mí generó un pánico total a nuevos escenarios, que yo desarrollé un trastorno de ansiedad generalizada y en el año 2021 estuve incapacitada varios días por ese trastorno. Ok. Ese trastorno que fue tan difícil me hizo entrar en algunos despertares, ¿cierto? Despertares. Te volvió esa crisis, te pareciera ser que fue el puente para volver, hey Laura, mira, conéctate con el sol en Leo, conéctate con el sol en Casados en Piscis, tienes esto muy olvidado. Sí, Juan y amigos, sin ninguna duda. O sea, esa crisis implicó que yo tuviera que reconectarme con mi ser integral. Yo no podía volver simplemente ser la Laura juez que se la pasa trabajando y que solo trabaja y que no hace nada más, ¿cierto? Sí. Sino que esa crisis hoy la agradezco, ¿cierto? Hoy la agradezco con amor. En su momento fue muy difícil, pero hoy la agradezco con amor porque esa crisis que me implicó estar tan perdida me permitió volver a conectarme con el camino que desde siempre ha sido. Siempre. El camino que siempre ha sido. Me Sí, gustó eso, claro, el claro, destino. claro. Es que el conocimiento de las herramientas espirituales te permite tener claridad de cuál es el camino que siempre ha sido. Lo que pasa es que por la complejidad del ser humano, por la complejidad de la mente, por la complejidad de muchas situaciones y de las oscuridades, tendemos a desconectarnos. Pero yo estoy convencida que el camino siempre ha sido. Y cómo empezaste? Listo, entonces estás en la crisis, te da este trastorno de ansiedad, se te dispara. Te voy a tirar un dato importante. Por ejemplo, los encierros. En astrología, los encierros, lo que son, por ejemplo, los claustros, por ejemplo, las cárceles, las clínicas, todo lo que genere encierro está muy referente, está conectado astrológicamente con la casa 12. La casa 12 es la casa de los encierros. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen mucha energía en la 12 pueden trabajar muy bien solos y encerrados, sin ver público, sin ver gente. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate este tema, lo que sucedió con este encierro global. El encierro global es como si metieran a todas las personas a la casa 12 a la fuerza. ¿Y en la casa 12 qué están? Los demonios de la psiquis profunda. Entonces, y tú tienes tu solecito ahí. Entonces, Sí, ¿cómo empezó ese proceso, Laura, de tu crisis a irte conectando otra vez nuevamente con lo que siempre ha sido? Juan, como mi sol está en la casa 12, yo no tuve grandes problemas con el encierro. De hecho, yo lo disfruté.
Me encantó. Yo tuve problemas con la incertidumbre. La incertidumbre. No tengo tanta energía fija realmente para mí. Estos nuevos escenarios de no saber qué va a pasar, si mañana vamos a estar vivos o no, para mí fueron muy, muy complejos. Y entonces, ¿qué fue lo que empezó a detonar esta crisis que me dio? El no saber qué hacer con el trabajo. Como yo llevaba tantos años acostumbrada a un método, ¿cierto? Y a Sí. unas situaciones. Y a unas situaciones que yo podía controlar, porque yo como juez controlo el juzgado, controlo absolutamente todos los procesos, el juzgado, los escenarios. La pandemia, en el punto de vista laboral, nos hizo perder el control porque nosotros no estábamos preparados para eso, institucionalmente ni logísticamente. Nos tocó a nosotros, con mucho amor, eso sí, pero con mucho esfuerzo y sacrificio, escanear los expedientes, comprar un escáner, ni siquiera teníamos eso, aprender sobre las herramientas virtuales que nosotros realmente no teníamos mayor conocimiento. Entonces, esos temas de incertidumbre laboral fueron los que empezaron a detonar en mí esta crisis. Y digamos que hay un punto importante sobre ello, y es que yo tengo la Lilith en la casa 6 del trabajo. Del trabajo, ok. Entonces yo creo que esas energías oscuras que hemos empezado a conocer con mucho amor en el método de Vibra, en su momento se activaron y se activaron fuertemente, ¿cierto? Y me generaron a mí una desconexión de mi sol. Lilith implicó que para ese momento yo estuviera muy desconectada de mi sol, con mucho miedo al cambio, a la incertidumbre, al entorno desconocido. Muchas cosas que en Vibra ya después de estos fundamentos, de estas 3 especializaciones, entiende uno con tanto amor, ¿cierto? Porque como les digo, no se racionaliza, se siente, pero también se entiende en algunos puntos. ¿Y te volviste a conectar con la música? ¿Qué empezaste a hacer? ¿A estudiar otra espiritualidad, leer libros? ¿Cómo volviste otra vez a activar ese sol en Leo en casa 12? Sí, digamos que yo estuve desconectada de la música, pero como la Laura que se monta al escenario a cantar en banda. Ok. Pero la Laura que canta y que tiene la música como un escenario de sanación nunca ha muerto. Esa Laura existe desde que nació en el año Siempre ha sido ella. 1983. Siempre, siempre. Entonces, el canto fue una herramienta de sanación muy importante para salir de esta crisis. En la del trastorno de ansiedad que padecí en el año 2021, pues obviamente Juan y amigos que están viendo esta entrevista, en el mundo real uno ¿qué hace? Ir a un médico, ir a un psicólogo, ¿cierto? Sí. Estar en terapia psicológica durante periodos prolongados. Y uno de los puntos que yo le decía al psicólogo es, doctor, es que mi voz, mi poder es mi voz. Yo siento, Juan, que mi poder es mi voz. Y no solamente mi voz cantante, mi voz que se expresa, mi voz juez que hace audiencias, mi voz es mi poder. Y yo le decía eso al psicólogo y él me decía, listo, empecemos a cantar. Y yo le decía, doctor, yo siento una sanación muy importante cantando mantras. Juan, cantando mantras. Yo aprendí a cantar mantras desde hace rato. Y el psicólogo me decía, listo, cantemos mantras. Entonces mira, Juan, que esta Laura que canta y que canta mantras es evidentemente la Laura que tiene sol en Leo en casa 12. Entonces, ¿qué le dirías tú, Laura, que es la que siempre ha sido, lo que siempre ha estado ahí? ¿Qué le dirías tú a esas personas que nos pueden estar escuchando o viendo, que tienen esa vocecita interior que les dice que se conecten con el arte, que se conecten con la música, que lo muestre, que no dejen que su mejor música muera con ellos? A esas personas hay que decirles que hay que seguir su voz interior, porque es que su voz interior no está allí por una razón de casualidad. Su voz interior está porque realmente hay que escucharla, porque el plan del alma nos muestra cuáles son los escenarios lumínicos y realmente yo pues solo en Leo siempre he visto y siempre creo que la luz puede con cualquier oscuridad, que un amanecer puede con cualquier tormenta. Entonces ese tipo de personas que en algún momento de su vida se han sentido y se sentirán en el futuro perdidas, el mayor consejo que con todo el amor puedo dar es conéctense con su sol y con su luz. Qué lindo, porque sabes que cuando te estaba escuchando, que estaba yo aquí como en mi mente visualizándome, imagínate esa persona que está así en su casa,
donde su familia de pronto le dijo que no tenía sentido hacer eso, y está viendo la guitarra, o está viendo el piano, o está viendo, no sé, otro instrumento, un saxofón, o su clase de canto, ahí como en esa disyuntiva de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, me conecto con eso. Me llevaste Siempre. como a ese momento cuando el alma está como, tomo esa decisión, no la tomo, lo hago, no lo hago, lo dejo tirado, no lo dejo tirado. Porque para muchas personas como tú, el arte, la música, sana. Claro, es que creo que siempre debemos conectarnos con aquellos escenarios y aquellos mundos que nuestra alma reclama hacerlo. En el caso mío era la música, el canto, en el caso de otras personas pueden ser otros escenarios, el deporte, la socialización con amigos, las familias, los hijos. Evidentemente, todos estos puntos que nuestra alma nos anhela conectar, debemos hacerlo, pues insisto, nosotros somos un todo que se compone de hermosas piezas y no podemos desconocerlo. Entonces, todas esas piezas del rompecabezas siempre van a encajar. No tenemos por qué botar una de ellas a la basura. Nosotros somos todo y debemos amar lo que somos. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta inclinada a lo siguiente. Mira, tú eres una mujer que en tu parte profesional eres una mujer exitosa, eres una mujer que es referente eh, en su área, inclusive es hermoso que estando en Vibra, estando con nosotros, nos compartieras de primera mano. Yo me acuerdo que nos enviaste una foto cuando fuiste galardonada como la mejor juez de Colombia. Eso para nosotros fue una felicidad increíble, pero a lo que voy es, hay personas que ponen como en una balanza su parte profesional versus su parte espiritual. Y yo siento que tú eres una mujer que ha logrado eh, que la espiritualidad complemente su éxito profesional. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que creen que crecer profesionalmente, ser altas ejecutivas o ejecutivos, estar en juntas directivas o ser magistrados de la corte, eso no puede coexistir con la espiritualidad, pero tú lo has logrado? ¿Qué les dirías? Los invitaría a conectar ambos escenarios, pues evidentemente nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que nos propongamos. De hecho, este galardón como la mejor juez de Colombia ha sido un bonito regalo de la espiritualidad, yo lo veo así. Eso ocurrió en diciembre del año 2023, justamente cuando estábamos poniendo en práctica todo el método y todas las enseñanzas de Vibra. Uno de los puntos que más caló en mí en el año 2023 era esa necesidad de soltar el trabajo como única alternativa de mi vida, que era un punto que me llevó a la crisis de la que estamos conversando, y Sí. conectarme con otros puntos, sobre todo la espiritualidad, que era algo que desde que nací, como les cuento, yo vibraba con ello y que necesitaba conectarme con personas y con comunidades que exalten este bello camino. Y cuando yo empecé entonces a conectarme mucho con la espiritualidad, a vibrar con esto, a hacer las tareas que nos ponen en la universidad, porque Vibra es una universidad, y hacer las tareas con amor y con convicción, llega este premio. Yo les cuento, es una infidencia, es un premio muy difícil de ganárselo, Sí, claro, pero es total. supremamente difícil. Eso es como ganarse el premio Oscar en la rama judicial. Hay millones de requisitos, hay millones de situaciones, hay muchísimas personas muy buenas, muy talentosas, que nunca en su vida se han ganado ese premio. Y yo pues nunca pensé en ganarme el premio, mucho menos a la edad que tenía, a los 40 años, jamás pensé, pero lo logré, ¿cierto? Lo logré y digamos que sin un esfuerzo muy grande, las cosas se fueron dando, la vida me lo dio. Entonces, evidentemente, esta bonita experiencia que estamos compartiendo el día de hoy es un mensaje de amor para aquellas personas que están en esa encrucijada, para hacerles ver que nosotros podemos ser muy exitosos profesionalmente, ascender en la cadena corporativa, hacer nuestro trabajo con el amor que nos caracteriza, pero también ser seres espirituales y lograr grandes éxitos de camino a la espiritualidad. O sea, la espiritualidad puede ser un punto base de apoyo y obviamente apoya el desarrollo personal y por tanto nos va a permitir tener mejores logros sociales, que es lo que sería el éxito profesional.
¿Cómo no? Es que la espiritualidad, en mi caso particular, sobre todo, ha despertado en mí la Laura humilde, la Laura empática, la Laura que todos los días quiere ser mejor y que quiere superarse a sí misma desde ese camino de la luz. No, hermoso, Laura. Eso me parece súper lindo lo que nos compartes, esa parte de, hey, venga, en la parte de ser exitosa, sí, y conectar esa parte blanda, espiritual y sensible, sí es posible y nos apalanca. Claro, sí es posible, sí es posible. Lógicamente, en el trabajo espiritual hay algunos retos, hay algunas dificultades, a veces avanzamos, otra vez retrocedemos, pero lo importante es tener la conciencia que siempre es posible. Entonces, ¿cuáles serían los retos más grandes? ¿Cuáles serían los retos o cuáles han sido tus retos más grandes para lograr esa conexión espiritual, esa sensibilidad y darle la importancia que hoy tiene en tu vida? ¿Cómo has superado esos procesos, mi querida Laura? El reto más grande es desarrollar humildad, porque unas conexiones de mi carta han mostrado actitudes muy egoicas en mí. Y esas actitudes muy egoicas en mí me han desconectado de hermosos escenarios. Por ejemplo, Por ejemplo, conectar con un nuevo grupo de amigos que ahora tengo gracias a Vibra, entrar a una comunidad de personas que estamos conectadas con estos mismos intereses. Digamos que para mí, años atrás, eso era absolutamente imposible. Yo soy una persona muy introvertida, pues casados, imagínense lo que eso sí, significa. Además, tengo otras configuraciones ahí difíciles que pues me generan mucha dificultad entrar en grupos con tanta naturalidad, pero esta situación, un nuevo grupo de amigos, unas nuevas personas que han venido a mi vida de cara al trabajo espiritual, ha sido un regalo muy bonito. Pero sin duda el reto más grande es trabajar la humildad, no solamente por lo que les estoy contando, sino porque el trabajo espiritual es fuerte. El trabajo espiritual genera sacudidas. El trabajo espiritual dentro de este contexto de autoconocimiento te muestra tu oscuridad sin anestesia. Y ¿y creo que sí debe ser. cuál? Pues, si lo puedes compartir, por ejemplo, que de esas, obviamente uno va teniendo muchas dinámicas en la vida, muchas decisiones, oportunidades que se le van a uno a nivel profesional, familiar, o, por ejemplo, cosas que nunca se pudieron decir por un terror o un miedo que uno tenía. Por ejemplo, ese desarrollo espiritual o cuando empiezas a tomar esa conciencia, me gustaría si puedes compartirnos algo de decir: "Juepucha, caí en cuenta de esto y perdí esta bonita oportunidad en mi vida por no conectarme con lo que siempre he sido". Sí, claro, o sea, en el pasado yo tuve una oportunidad laboral muy interesante. Me ofrecieron trabajar en la Corte Suprema de Justicia como empleada en Bogotá y yo lo rechacé por el miedo al entorno desconocido. Porque dentro de mi configuración yo tengo unas fuerzas muy potentes que me atan al contexto conocido, ¿cierto? Sí, A claro. mi ciudad natal, a mi país natal, un apego muy grande por eso, y yo en el pasado dije, no, no, tranquilo, muchas gracias, yo estoy muy contenta aquí, yo no me quiero ir para allá, y eso obviamente me truncó algunas Una oportunidad. oportunidades buenas que ya se están empezando a dar, ¿cierto? Pero que de pronto pudieron darse antes y que mi mismo miedo me impidió que se Listo, materializaran. entonces ahorita estás cayendo en cuenta que listo, tu avatar, tu mini matrix tiene una programación que por sistema de defensa lo amarra, lo ata al entorno conocido. O sea, ya eso tomaste conciencia, ¿cierto? Entonces, me imagino yo, te pregunto, si te han llegado otras oportunidades, tú ya eres consciente que se te activa el mecanismo, me tengo que defender, no tengo que cambiar porque eso es el mecanismo de defensa. Llega la oportunidad, ya lo entendiste, ya entiendes que tu avatar funciona así. ¿Qué estás haciendo ahora? Ya que reconoces el mecanismo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo procesas ahora? Justamente la oportunidad llegó hace poco, ¿Así? llegó el día de mi cumpleaños, el 1 de agosto. Jue madre. Ese día fue un día muy hermoso porque llegó la oportunidad. Me dijeron de la corte que había una posibilidad de ser nombrada magistrada en Boyacá.
Ok. en un tribunal distintísimo a la especialidad en la que yo trabajo. Es un tribunal que se llama Sala Única, que conoce todas las especialidades del derecho, aún más desconocidas. Porque ahora tú estás especializada en un solo área y ahí te llevarían a aprender no sé, Otras, civil, de sí, pronto penal, penal y otras cómo no. áreas. ¿Cómo no? Yo llevo 18 años estudiando Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, solo eso, ¿cierto? Muy cómoda en esa zona. Amo esta especialidad y la he estudiado mucho y la ejerzo con mucho amor. Pero entonces, mira, llega una oportunidad de esta naturaleza. Sí. Obviamente, yo, ya teniendo esta conciencia, lo tomo como un regalo. Te diste cuenta del mecanismo, o sea, te activó Claro, de una. a mí se me activó el mecanismo, pero ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, esto es un regalo, me da muchísimo miedo, me da terror terrible, pero voy a enfrentarlo, voy a asumir el reto. A Yo dije, romper el sí, mecanismo. claro, claro, hay que romper el mecanismo. Yo dije, sí, me voy a conectar con el entorno desconocido, voy a vivir nuevas experiencias, voy a conocer nuevas personas, voy a recordar lo que estudié en la universidad, porque eso a uno no se le olvida, simplemente es volver a recordarlo. Y este mesecito, porque esa experiencia va a ser en septiembre del año 2024, solamente por el mes de septiembre, me ha permitido durante este mes pues volver otra vez al origen, estudiar todas esas A lo especialidades, básico, ir al pregrado a ir al repasar. pregrado, sí, back to basic, correcto, buscar mis amigos en Boyacá porque también tengo y decir, venga, usted conoce a esta persona, ¿qué puedo hacer? Y esa solidaridad de estas personas que están allí me ha hecho mucho más fácil el asunto. Entonces, para mí fue súper complejo, ¿cierto? Váyase para Sí, allá claro. a esas especialidades que usted no conoce, pero yo ya hoy lo estoy viviendo con una alegría increíble y con un entusiasmo. Y yo realmente creo, Juan, y compañeros que están viendo esta experiencia de vida, que va a ser algo muy bonito y que yo realmente voy a tener unas experiencias agradables y positivas en virtud de ello. Entonces, a esas personas que nos escuchan hoy, que tu historia está súper nice, súper interesante, porque creo que todos en algún momento sentimos que nos atornillamos, ¿cierto? El pánico nos paraliza, nos come y no nos deja mover. Entendiendo este mecanismo, porque pueden haber muchas personas que nos escuchan o nos ven que tienen ese mismo mecanismo, ¿cierto? ¿Qué les dirías para que sopesen el quedarse atorado y se inclinen por ir al futuro, por ir a la expansión, por ir a la apertura? Yo les digo que los entiendo perfectamente, que da mucho miedo, es una energía muy potente, fácil no es, porque nuestra zona de confort es muy clara, es muy cómoda, nosotros la hemos estructurado y tenemos el control de ella, ¿cierto? Pero cuando nosotros, con valentía, como les digo, el trabajo espiritual no es fácil, con valentía y sobre todo con amor y conociendo nuestra luz, podemos soltar un poco ese control que nos genera ese temor paralizante y Sí. abrir nuestro escenario, abrirnos a oportunidades desconocidas que con seguridad, si la vida nos está poniendo esa oportunidad es porque va a ser algo bonito, va a ser algo bueno. Ese sería mi mensaje, que los Y, se- entiendo, pero que tenemos que salir. y será lo que siempre ha sido. Eso mismo. O sea, creo que el sanar ese temor paralizante que nos da el entorno conocido también nos permitirá regresar a nuestro entorno conocido, pero con más poder. Y lo que va a pasar es que el entorno que hoy conoces y a los que nos escuchan, cuando se arriesgan al otro lado, su entorno conocido se expande. Yo creo que eso es algo que veremos en un futuro, pero por lo menos con esta oportunidad que me llegó, teniendo la conciencia del camino, pues tengo todas las buenas energías para que así sea. Creo que así Y será. mira lo interesante, porque mira que en el pasado tú contaste que la oportunidad que te llegó era de Bogotá. Y la Sí, oportunidad que te está llegando hoy es muy cerquita. O sea, es muy cerquita. Está como a 2 horas y media en carro. O sea, ronda por los mismos lugares. ronda por los mismos lugares y Juan, por ejemplo, yo soy una persona muy cálida, pues muy solar, a mí el frío me aterra,
O sea, yo no me siento cómoda en ese escenario, pero para nada, no me gusta la ropa de invierno, nada de eso me gusta. Pero voy a vivirlo con amor. ¿Por qué? Porque sí me va a gustar. Y hay una cosa que yo les digo mucho a ustedes y es que crecer duele un poquito al principio. Al principio no, yo creo que siempre. O sea, el trabajo sí, o sea, el trabajo espiritual, como te digo, creo que cuando uno ya entra en el despertar es algo constante, es algo que te acompaña en tu vida siempre. Y lógicamente genera experiencias de dolor, experiencias de dificultad, porque el mostrar las oscuridades no es fácil, no todo el mundo soporta con la misma humildad este tipo de consejos, los consejos son duros, hay algunas alineaciones que te generan perder la fe, entrar en desánimo. Yo creo que todos estos escenarios son normales, pero como dice una gran amiga de Vibra, una compañera que ha entendido muchísimo estos procesos y que también estará en un próximo episodio de este podcast, la vida con información es más fácil. Entonces, Estamos de el acuerdo. trabajo espiritual que nos genera dolor también nos da información. Entonces, de nosotros depende cómo va a ser. Totalmente. Y eso que tú dices, ¿sabes qué es lo que muchas veces nos genera dolor, Laura? Que nosotros sufrimos de un tema que se llama una disonancia cognitiva, que es cuando nosotros venimos programados de una forma. Por ejemplo, muchos de ustedes cuando empiezan a estudiar astrología se dan cuenta cómo sus programas de forma tan automática han salido y no se han dado cuenta. Eso genera una disonancia cognitiva brutal, porque uno dice, Dios, uno cree que está decidiendo, pero no. Pero cuando uno se va metiendo en esa parte y va entendiendo y va aceptando esas disonancias, yo creo que es donde uno se está disponiendo a que la mano invisible, el universo, la espiritualidad nos dé la mano, ¿o no? Claro, sin ninguna duda, es que la mano invisible no nos va a dar la mano si nosotros no hacemos el trabajo. Por eso, este trabajo no es fácil, este trabajo duele. Hay algunas personas que las aporrean más que otras, hay algunas personas que se demoran un poco más que otras. Los procesos son muy personales y son muy individuales, pero cuando se hacen las tareas con conciencia, la mano invisible y el universo te vuelven a orientar y te dan bonitas sorpresas y bonitos actos de motivación. Entonces, yo realmente creo que este despertar lo que genera es un escenario de conciencia constante, aprendizajes nuevos, retos diferentes, hasta que terminemos pues este plano existencial y probablemente muchos otros, pero realmente hacer el trabajo, hacer las tareas, identificar con amor cuáles son los puntos que implican mayor crecimiento, es un escenario doloroso, pero provechoso. Me gusta. Entonces, en ese crecimiento que tú has tenido, que tú eres una mujer referente para muchas personas, que en ese crecimiento tan fuerte que tú has tenido, ¿cuál es tu mayor agradecimiento que tienes hacia la vida, hacia una persona, hacia, no sé, qué es lo que tú más agradeces en este momento? Mi mayor agradecimiento en este momento es cómo el despertar espiritual me permitió seguir conectada con mi yo integral, porque los diferentes yoes que he vivido según las etapas de nuestras vidas y según los septenios que hemos aprendido en Vibra, en algunos puntos yo he estado conectada y concentrada con unos, luego en otros, ¿cierto? Sí. Como eh, muy tendiente a estar concentrada en actividades específicas, pero no en la integralidad. Entonces mi mayor agradecimiento es que el despertar espiritual me ha venido permitiendo entender mi yo integral, cómo yo soy la mujer amorosa, la mujer familiar, la mujer animalista, la mujer artista, la mujer con voz, la mujer con poder, la mujer trabajadora, la mujer exitosa y esperemos que próximamente la mujer en pareja, porque pues he tenido experiencias de pareja bonitas, otras no tanto y estamos pues como en ese crecimiento, en ese momento de superar algunos temas
algunos dolores que vienen como con ese escenario, pero lo que yo más agradezco realmente es eso, esa conciencia que con amor todos los días me permite tener claro quién soy yo, qué es mi alma, cuál es el plan que venimos a vivir a esta existencia y sobre todo entenderlo y amarlo. Uf, estuvo potente. Ay, mi querida Laura. Bueno, y para cerrar, ¿qué le dirías a tu yo del siguiente septenio? A mi yo del siguiente septenio, que ya estoy como muy pronto a entrar en él, le diría tranquila, que tranquila, que suelte el control, que haga las tareas, que suelte el control, que no hay que controlarlo todo, sino que respire un poco más lento y que siga entendiendo que somos un todo, que no vuelva a la parcialidad. Eso le digo a mi nueva yo. Y a ese yo, ¿cómo la ves? Eso le dirías. ¿Cómo la ves? Si tú cierras los ojos, ¿cómo la ves a ese nuevo septenio que se te viene? Pues en ese momento yo estoy viendo una Laura que sonríe, así como en este momento estoy haciendo yo. Eso es lo que se me viene a mi mente. Qué lindo. Sí, eso es lo que se me viene a mi mente. El poder de la sonrisa. La sonrisa tiene un gran poder. Eso es lo que veo. Mi querida Laura, ha sido un placer muy lindo. O sea, ha sido espectacular tenerte la noche de hoy, que nos compartieras tu experiencia, que seas un referente, que eres una mujer que imparte justicia, una mujer exitosa en muchos escenarios de la vida y que uno de los pilares fundamentales es la espiritualidad y el desarrollo personal. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y tu vida y ser una estudiante ejemplar de Vibra. Eso me hace muy feliz. Gracias por permitirte sacar este espacio para nosotros el día de hoy. Juan, Nati, todos los compañeros de Vibra, personas que están viendo este programa, para mí ha sido un placer muy grande estar con ustedes en este momento. El escenario de Vibra realmente ha sido espectacular para mí. Como hablamos en algún momento de esta entrevista, hay sin ninguna duda un antes y un después. Yo ya hago parte de una comunidad de personas que con amor vibramos en este mismo escenario y para mí es un honor estar con ustedes compartiendo experiencias de vida e invitando a conectarnos con nuestra luz. Para mí es un honor y un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Y esto fue un episodio más de Pléyades TV. Porque todo lo que sucede en la vida es una novela llena de drama.